Erving Goffman fue un sociólogo canadiense conocido por su influyente trabajo en el campo de la sociología y la sociología de la intervención. Nació el 11 de junio de 1922 en Alberta, Canadá, y falleció el 19 de noviembre de 1982. Goffman es ampliamente reconocido por su habilidad para observar y analizar las formas en las que las personas interactúan en la vida cotidiana y cómo desempeñan roles sociales. Algunos de los conceptos más destacados y de las ideas de Erving Goffman incluyen: 1. La teoría de la representación dramatúrgica. 2. Frente escénico y backstage. 3. Impresión y gestión de impresiones. 4. Estigma social. Y 5. Interacción ritual. Sin embargo, ahora vamos a explicarles algunos conceptos claves para entender mejor sus teorías. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de máscara o fachada en la teoría de Erving Goffman. En el contexto de su teoría, la representación dramatúrgica para describir cómo las personas presentan versiones idealizadas de sí mismas en situaciones sociales. La máscara en este contexto es una metáfora que se refiere a la imagen o la fachada que una persona muestra al interactuar con los demás, especialmente en situaciones sociales, formales o públicas. Existen unas ideas claves relacionadas a la máscara en la teoría de Goffman, que se las vamos a explicar a continuación. Primero, la representación de roles sociales. Goffman argumenta que las personas desempeñan roles sociales en la vida cotidiana y esos roles a menudo implican la adopción de ciertas máscaras o fachadas. En otras palabras, actuamos de manera diferente en función del papel que estamos desempeñando en una situación particular. Segundo, control de la impresión. Las personas están preocupadas por la impresión que causan en los demás y las máscaras es una forma de controlar cómo son percibidas. En situaciones sociales tratamos de proyectar una imagen favorable de nosotros mismos y esta imagen puede ser una construcción cuidadosamente elaborada por nosotros. 3. Discrepancia entre la máscara y el yo real. Goffman señaló que la máscara que presentamos al público no siempre refleja quiénes somos en realidad. Puede haber una discrepancia entre la máscara o la fachada que mostramos en nuestro yo auténtico. Y esta discrepancia puede ser especialmente evidente en situaciones donde actuamos de manera muy diferente a cómo nos comportamos en privado. En conclusión, la máscara es una representación consciente y controlada de uno mismo que se utiliza en las interacciones sociales para gestionar la impresión que los demás tienen de nosotros. Ahora vamos a hablar de la idealización para Erving Goffman. Él se refirió a este concepto en el contexto de su teoría de la representación dramatúrgica. La idealización se refiere a la tendencia de las personas a presentar versiones idealizadas o mejoradas de sí mismas en situaciones sociales. Básicamente es cuando interactuamos con otros y a menudo tratamos de mostrar una imagen de nosotros mismos que es la mejor, es la positiva, es lo que atrae, es lo que está socialmente aceptado de lo que realmente somos. Goffman tiene algunos conceptos clave que nos ayudan a entender mejor la idealización. El primero es la presentación de sí mismo idealizada. Él dice que en las situaciones sociales las personas tienden a presentar una imagen de sí mismas que refleja sus mejores atributos y sus cualidades, lo que implica resaltar lo que consideran sus virtudes y ocultar o minimizar sus defectos. Por otro lado, tenemos la gestión de impresiones. Es una forma de gestionar la impresión que los demás tienen de nosotros, puesto que todas las personas estamos preocupadas por cómo somos percibidas por los demás y la idealización es una estrategia que utilizan para causar una impresión positiva. Ahora tiene otro punto clave que es la diferencia entre el yo real y el yo idealizado. Goffman señala que existe una discrepancia entre lo que yo soy realmente, es decir, el yo real, y lo que yo idealizo, que es la imagen que presentamos en situaciones sociales. Normalmente esta discrepancia puede ser especialmente pronunciada en contextos sociales donde las personas pueden actuar de manera muy diferente a como lo hacen en privado. Finalmente tenemos la construcción de fachadas sociales. En esta teoría de la representación dramatúrgica, Goffman describió cómo las personas construyen fachadas sociales que son representaciones cuidadosamente diseñadas de sí mismas. Estas fachadas pueden incluir la idealización como una de sus características y mostrar solo nuestras cosas buenas. En conclusión, la idealización para Goffman es la forma en la que gestionamos la impresión de los demás que tienen de nosotros y desempeña un papel importante en la construcción de nuestra identidad social en diferentes contextos. Por último, vamos a hablarles acerca del concepto de la tergiversación. Erving Goffman se refería a la tergiversación y la mistificación en el contexto de su teoría de la representación dramatúrgica, que explora cómo las personas gestionan la impresión que los demás tienen de ellas en situaciones sociales. Estos conceptos se utilizan para describir estrategias específicas
que las personas emplean en la interacción social para controlar la información que revelan sobre sí mismas y para manipular la percepción de los demás. Aquí, a continuación, voy a explicar algunos conceptos. Primero, la tergiversación. La tergiversación es una estrategia mediante la cual las personas seleccionan y presentan información de manera selectiva para crear una impresión específica en los demás. Esto implica enfatizar ciertos aspectos de uno mismo mientras se ocultan o minimizan otros. Por ejemplo, alguien podría resaltar sus logros y cualidades positivas mientras omite mencionar sus fracasos o debilidades. Segundo, mistificación. La mistificación implica el uso de tácticas más elaboradas para ocultar información o crear ambigüedad en la percepción de los demás. En lugar de simplemente ocultar información, las personas pueden usar estrategias para hacer que su identidad sea más enigmática o interesante. Esto puede incluir el uso del lenguaje figurativo, respuestas evasivas o incluso la creación deliberada de una aura de misterio en torno a sí mismos. En resumen, ambos conceptos están relacionados con la forma en que las personas manipulan la información que revelan sobre sí mismas para gestionar la impresión que causan en los demás y, en última instancia, controlar cómo son percibidas. La tergiversación es una estrategia más directa que implica resaltar o ocultar aspectos de uno mismo, mientras que la mistificación se refiere a estrategias más elaboradas que pueden incluir elementos de enigma o ambigüedad en la presentación de uno mismo. Buscando representar estos elementos en nuestro diario vivir, nosotros decidimos hacer una entrevista a los estudiantes de la Universidad de La Sabana, donde les preguntábamos si en algún momento de sus vidas tuvieron que cambiar su personalidad, crear una máscara, una fachada con base a la idealización de los demás, para ser aceptados dentro de un grupo social, amigos, parejas, y esto fue lo que encontramos. Sí, lo he hecho muchas veces, ya que a veces uno siente la presión de no encajar o no se siente cómodo con el grupo de personas que está, ya que uno piensa que son amigos, pero en realidad no lo son, y que siendo uno mismo tal vez no te acepten así. Sí, pues al principio cuando estoy, digamos, conociendo un grupo, como que soy muy introvertido y no muestro como mi sentido del humor, como a lo que soy yo, por miedo a si me aceptan o no. Yo creo que sí, cuando era más joven tenía como mucha necesidad de aprobación con la gente de mi alrededor, más que en el colegio. Entonces en el colegio para aprobar y como para sentirme incluido en las cosas tenía que cambiar muchas partes de mi personalidad. Y sí, claro, he tenido que experimentar, cambiar como mi forma de ser para cuadrar en un grupo, sobre todo cuando a veces son como grupos de trabajo. Yo me considero que a veces tengo como muchas ideas o como que a mí me gusta hablar mucho, pero digamos si siento de pronto como un mal recibimiento o algo así, opto como por no como que hablar más durante el grupo. Entonces como que dependiendo del grupo o algo así, como que doy mis ideas, soy más abierta y obviamente sé que tengo que mejorar porque uno tiene que ser auténtico, pero pues es un trabajo como día a día que estoy trabajando. Creo que a lo largo de mi vida sí he tenido que cambiar como mi personalidad para encajar, especialmente cuando estaba en el colegio, como que realmente quería hacer amigos, cambié mucho mi personalidad, pero mientras fui creciendo y ya entré a la universidad, me di cuenta que eso realmente no es necesario, que lo mejor que puedes hacer es ser auténticamente tú mismo y eso va a atraer a las personas que literalmente tengan que estar en tu vida, así que actualmente no lo hago, cada día procuro ser más yo y así tenga que estar sola me siento súper bien siendo auténtica y sintiéndome bien conmigo misma. Sí, considero que de pequeño cuando mis padres me metieron a una escuela de fútbol, todos tenían una actitud de creerse como el estereotipo que tienen de hombre rudo que entrena fútbol. Y pues yo no era así, yo pues era un niño común y corriente, normal, pero pues me tocó llegar nuevo al equipo, donde me tocó pues decir que yo era el más de más, el macho de machos, solo para encajar con ellos, pues porque desafortunadamente yo había ingresado cuando ellos ya habían iniciado, entonces ya tenían el grupo consolidado y pues no me quería quedar como por fuera. Entonces durante por ahí año y medio, 2 años, fingí una personalidad que no era la mía y obviamente en algunos casos se veía reflejado en los partidos cuando mis papás iban y pues veían un hijo diferente al que ellos pues conocían día a día. Hola Silvana, ¿cómo estás? Pues sí, la verdad siento que esto es pues te voy a hablar desde una experiencia muy personal, que siento que
pues me percaté de ella desde el momento en que entré a la universidad, y es que siento que sí, o sea, respondiéndote muy sinceramente, siento que mi personalidad respecto a mis mejores amigos de toda la vida y como el entorno en el que crecí con ellos toda la vida ha sido muy diferente como al que yo soy aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que siento que, digamos, con los mejores amigos que tú tienes de toda la vida, siempre tiendes como a tener una personalidad, porque pues con ellos mismos fueron con los que tú creciste. Mientras que los amigos de la universidad, pues tú entras y es como un ambiente como de más madurez y como de otro tipo de personas, otro tipo de ambiente muy diferente al que uno suele estar acostumbrado. Entonces siento que realmente eso de la personalidad, dependiendo de los grupos, es como más un constructo social, porque depende mucho del entorno y de las personas con las que tú quieras como juntarte. Entonces sí, bueno, pero digamos que yo te diga como, no, o sea, dependiendo de cada grupo diferente, yo cambio mi personalidad, no, o sea, siento que es más como de las etapas en la vida que uno puede tener, ¿me entiendes? O sea, como la etapa de crecimiento del colegio y pues la de la universidad. Sí, una vez lo hice y siento que fue lo peor porque uno siempre se debe mostrar tal cual y como es, y las personas que en realidad te quieren te van a aceptar como es. ¿Por qué me forzé a hacerlo? Porque llegaba a una ciudad nueva, a una cultura nueva, donde no sabía si ser como yo era iba a lograr ser aceptada y no juzgada por los demás. En el diario vivir de los jóvenes se encuentran este tipo de situaciones donde se ven forzados a representar esa idealización que construye la sociedad. Esto ha generado que los jóvenes se vean forzados a ponerse estas máscaras o crear estas fachadas para complacer a sus familias, amigos, parejas. Esta mistificación le ha permitido a los jóvenes mostrar solo una parte de su personalidad, pero esto no les permite ser su yo auténtico. Sin embargo, estas entrevistas no solo nos ayudaron a entender que este tipo de cosas sí suceden en la vida cotidiana, pero también que muchos jóvenes que han sufrido esta clase de situaciones quieren cambiarla. Y finalmente mostrar quiénes son.